Gracias, Amanda. Hola a todos, a todas. Bueno, y voy a partir un poco contándoles que me costó un poco plantear la clase, sobre todo pensando como en el día de hoy, con todo lo que pasó en la discusión sobre el tema de las pensiones. Entonces, un poco quisiera partir hablando de ese tema. A ver, no sé cómo le... Hablando del tema de la FP y qué tienen que ver según ustedes y ahí podemos dar como una pequeña conversación con la crisis socioecológica, que es lo que vamos a estar hablando esta clase y la siguiente. Entonces yo armé una encuesta en Menti. Sería bueno que ustedes se metieran a Menti y ponen este código que es 744193 y ahí pueden escribir una pequeña respuesta, opinión, lo que sea. Primera vez que uso Menti, así que ojalá que me funcione. Claudia, Creo sabes que que demos como unos 5 minutitos. Dime. hay personas que dicen que no escuchan muy bien. Yo te escucho bien y otras dicen que también, pero para que nos puedan ir comunicando si es que hay algún problema de audio, para que no hayan problemas. Sí, me puedo sacar el audífono, no sé No, cómo se no, no, escuchará sí, mejor, yo, pero ahí me yo te dice. escucho. No, no, dicen que se escucha ok. Dicen que se escucha Ya. bien. Entonces puede que sea un problema particular para la... Sí, se escucha bien, ya, súper. Entonces la persona que puso eso puede que tenga un problema particular para que lo veas en tu computador o en el dispositivo en el cual estés conectado. Ya, pues entonces, bueno, no sé si todos saben usar Menti, tienen que ingresar a www.menti.com, ponen el código y ahí responden la preguntita. Y ahora voy a abrir la página, ojalá que me funcione. Eh, ah, Disculpen, Daniel Pastene dice que tiene problemas en el audio. La idea es que ustedes no tengan activado el micrófono, pero si tienen alguna duda la pueden ir comentando por el chat o pedir la palabra. Entonces quizás tienes problemas de audio porque puede que tengas en silencio tu dispositivo o algo así, para que por, ¿Se ve ahí la encuesta? ¿Como lo que va apareciendo? Sí, sí se ve. Qué buena. Los fondos de la FP pueden acrecentar la crisis ecológica por la empresa en la que se invierte, desigualdad social, la relación entre el mercado, Estado y ciudadanía. Hay una ideología detrás que tiene el modelo mercantil y capitalista. Coincide con abusos repetitivos también. Los recursos se destinan a la supervivencia y no a proyectos ambientales que pueden ser más secundarios. Crisis ecológica distributiva, abusos repetidos. La AFP aumentan las brechas sociales y la vulnerabilidad, estimulan la concentración del capital. Tiene que ver todo, dicen aquí, que las inversiones financian proyectos de emisiones de carbono, o sea, proyectos que emiten gases de efecto invernadero y dióxido de carbono. Representan un modelo centrado en el crecimiento ilimitado y el individualismo relevante para que se inviertan los recursos de los trabajadores. Muchos, podría seleccionar así como en grande. Muchos lucran con nuestro ahorro y todos los gobiernos de una u otra forma apoyan la FP, pobreza para los trabajadores. ¿Cómo quito esta selección? Ahí está.
Oye, harta respuesta, súper buena. Yo creo que es importante ir visibilizando que todo está relacionado y que es un poco lo que también salió del estallido social, que la crisis social es también ambiental y viceversa. Entonces todo tiene que ver, no se puede relacionar y es parte del mismo problema. Entonces las soluciones también tienen que ser de esa misma perspectiva. Yo creo que ya se están repitiendo, parece. Sí, súper. Voy a ver si esta encuesta se puede dejar guardada en mi computador y después se las puedo mandar a su mail. Si alguien quiere hablar, podemos hacer como una mini ronda de opinión para... Ahí está. Bueno, entonces un poco lo que ustedes decían en la respuesta es que tiene que ver todo, es parte de un mismo modelo, se sigue pensando el crecimiento como algo ilimitado, hay una lógica de las relaciones de poder que hay entre distintos tipos de ciudadanos, también se representa, hay relaciones entre ciertos grupos que financian cosas que no quieren financiar y que son contaminantes y que los afectan a ellos. Entonces, más o menos vemos que todo el tema es súper complejo y es bueno que se visibilice esto como también parte de una crisis civilizatoria también, que es la que un poco se está planteando hoy en día. Entonces, aquí un poco yo hice una pequeña lámina y que encontré en una noticia que habla de cómo las compañías de seguro, AFP, bancos, qué sé yo, invierten o consideran el impacto del cambio climático para sus inversiones. Y justamente si ustedes ven acá, en la parte derecha, el 0% de la AFP dice que analiza el riesgo climático de sus inversiones. Y de hecho, por ejemplo, yo trabajo en temas de energía y cuando las licitaciones de energía renovable eh, llegaron a precios bajos históricos, nosotros perdimos plata porque la AFP estaban invirtiendo en centrales generadoras sucias y no están invirtiendo en centrales limpias, por ejemplo. Y esto ocurre más o menos similar en muchos tipos de inversiones, que esto nosotros ya podríamos decir, esto es como un sistema convencional, estamos hablando de un capitalismo verde 2.0 que busca seguir concentrando el poder de ciertas empresas, pero ahora son verdes, pero una vez más, ni siquiera llegamos a ese nivel a esos procesos. Y bueno, y recién el 2019, el año pasado, la AFP dicen que van a comenzar a invertir en empresas verdes. Y por lo tanto, nuestros fondos de pensiones, y yo creo que varios de acá que han tomado algunos cursos de acá, saben que el cambio climático implica riesgos e impactos y aumenta la probabilidad de estar expuesto a desastres socionaturales. Entonces, cualquier desastre, los fondos de pensiones y toda la inversión en general siguen estando súper volátiles en ese sentido. Hay algunas iniciativas que buscan fomentar las inversiones verdes, qué sé yo, del Banco Mundial, etcétera, súper convencionales, lo vuelvo a decir, pero que todavía tampoco ni en Chile no permean suficientemente ni en las empresas ni en el gobierno, o sea, ni en el Estado. Y eso un poco quería hacer como una mini introducción sobre el tema de hoy y con el tema de hoy que transcurrió todo el día y el tema de la clase que es ahora. Y bueno, y como yo les contaba, yo trabajo temas de energía y por ejemplo acá les muestro un cuadrito que muestra las 4 empresas generadoras de energía que funcionan mayoritariamente acá en el país y que son las propietarias de la termoeléctrica a carbón y otro tipo de termoeléctricas también obviamente.
Y por ejemplo, acá nosotros podemos ver cuánto es el porcentaje de propiedad que tiene la AFP en estas empresas. Entonces, Agener tiene casi un 20% de propiedad, en Engie la AFP son dueñas de un 23,6%, en Enel son dueñas de un casi 15%, 14,18%, Colbún 20%. Entonces, es interesante también como pensarlo así de cómo nosotros como ciudadanía estamos demandando por una parte la descarbonización de la matriz eléctrica nacional, pero al mismo tiempo estamos invirtiendo, a veces sin saberlo, a veces con saberlo, en estas mismas empresas que contaminan. Y que muchas veces tienen que, cuando nosotros les pedimos como a los gerentes, dicen, no, tengo que hablarlo con los accionistas, si les dan permiso para cerrar o no una carbonera, y ahí entonces el accionista somos nosotros mismos. Entonces es interesante pensarlo de ahí también. Lo de hoy día es una especie como de empoderamiento también para darnos cuenta que los fondos son nuestros y por lo tanto también de a poco deberíamos empezar, o yo es lo que yo creo, también deberíamos tener poder de decisión sobre en qué se invierte en esos fondos, finalmente. Y bueno, yo trabajo en la Fundación Chile Sustentable del año 2018 y un poco entré a trabajar para fomentar la transición energética en Chile, presionando a las empresas, mejorando las políticas públicas y motivando también, armando coaliciones ciudadanas para empujar hacia estos cambios. Sin embargo, y un poco la idea de este curso que habla de transiciones y transformaciones socioecológicas, yo entré pensando que ya, ok, la única transición que necesitamos es cerrar las termoeléctricas y poner energía renovable, y de a poco me empecé a dar cuenta que era mucho más complejo, porque no necesariamente un cambio tecnológico va a implicar un desarrollo sustentable. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que queremos hacer ahora en Chile y en muchos países del mundo es pasar de regímenes basados en carbón a regímenes sustentables que están asociados frecuentemente a energía renovable, eólica, solar. La hidroeléctrica está acá, obviamente la ponen en el medio porque tenemos grandes hidroeléctricas que claramente no son sustentables, pero sí son energías limpias. Entonces, esta es como la transición que queremos, pero todo se vuelve mucho más complejo cuando empezamos a mirar los detalles del mercado energético y el modelo energético chileno, que sí, es contaminante, entonces sí vamos a necesitar, y lo estamos haciendo, cambiar tecnología, cerrar centrales termoeléctricas a carbón, a diésel, a gas después, e impulsar la inclusión de nuevas tecnologías que sean menos contaminantes. Sin embargo, ese no es el único problema del modelo energético acá en Chile, sino que tenemos otros problemas, como que primero es un modelo súper centralizado, tanto a nivel administrativo, desde que las decisiones se toman en Santiago, y centralizado también a nivel del consumo. Entonces estamos pensando en que tenemos grandes centros de consumo donde no se genera energía y a la vez tenemos grandes centros productores de energía donde no se consume energía. Entonces tenemos estas dos, el consumo y la producción de energía geográficamente muy separados, lo que obliga, y son infraestructuras súper grandes, lo que obliga a transportar esta energía muchísimos kilómetros, construir grandes torres de transmisión que van a pasar por comunidades completas, cerros completos, eso se tarifa además, se tienen que hacer concesiones por los territorios. Entonces, este modelo centralizado además tiene unos impactos territoriales que no solamente están asociados a la tecnología misma, de si se emiten o no dióxido de azufre, por ejemplo, en una central, sino a todos los impactos de la construcción y la infraestructura grande.
Por ejemplo, acá yo les puse una central de concentración solar acá abajo, que está en el desierto, y si ustedes lo ven, es gigantísima, y tiene impacto en el paisaje, po. Y tiene impacto, por ejemplo, si uno lo quisiera instalar en una comunidad indígena, hay gente que además el desierto no necesariamente es un ecosistema que uno a simple vista no se ve nada, pero microscópicamente hay muchos microorganismos actuando y hay muchos estudios también que vinculan los impactos de las centrales solares principalmente sobre los microorganismos que están en el suelo y que no les puede llegar, por ejemplo, sol. Entonces, un poco otro desafío es que también tenemos que salir de esta lógica de la grande estructura y empezar a descentralizar el sistema también. Entonces pensar en centros de consumo más chicos, donde la producción esté más cerca, es algo que se está hablando ahora, que son los prosumidores. Entonces que uno, además de ser consumidor, eres productor de tu propia energía, por ejemplo, y eso implica las cooperativas, por ejemplo, energéticas, que es algo que todavía no llega a Chile, la energía ciudadana. Y esto también está muy relacionado con que hay un mercado concentrado, lo que yo les decía. Podemos cambiar la tecnología, pero vamos a seguir teniendo 4 grandes empresas transnacionales, además, que van a ser dueñas de estas y que las tarifas, además, las van a negociar con un ente estatal que las va a fijar sin la opinión de la ciudadanía. Entonces, además, hay una concentración de mercado que también tiene que ser descentralizada y permitir que entren mayores actores. Chile, además, es dependiente, como no tenemos nosotros producción de combustibles fósiles, como otros países, por ejemplo, no producimos petróleo, no producimos gas, somos súper dependientes a la volatilidad de los precios de esos combustibles que compramos. Entonces, muy poco también hemos visto en la crisis del gas que pasó, de hecho por eso se empezaron a construir las termoeléctricas a carbón, porque no teníamos gas, entonces tuvimos que construir y empezar a ocupar carbón, mucho más contaminante. Y todo eso, en resumen, genera muchos conflictos territoriales que no necesariamente van a ser resueltos si nosotros transitamos de una tecnología sucia a una tecnología limpia, porque tiene que ver mucho también con las relaciones de poder que se da entre la empresa y los ciudadanos, entre el Estado y los ciudadanos, cuál es la visión. Hay una visión súper tecnocrática también que se tiene sobre las soluciones que quieren avanzar hacia la sostenibilidad. Entonces, esto no va a asegurar que los conflictos territoriales desaparezcan o que ahora pasemos de un día para otro a ser Chile el mejor país sustentable, por ejemplo. Y bueno, y un poco así es como yo me empecé a interesar entonces en las transiciones y transformaciones socioecológicas o sociotécnicas, pensando en, ok, tenemos un desafío que implica como una complejidad de factores, que implica entender la relación entre las tecnologías y la sociedad, entre los distintos actores que además son parte de la sociedad. Entonces tenemos que plantearnos como sociedad civil con una posición también crítica a las transiciones que a veces son muy tecnocráticas desde las autoridades o desde las empresas. Y entonces las clases de hoy y la próxima semana vamos a hablar un poco de las dimensiones de la crisis socioecológica. Yo sé que varios acá han tomado cursos de la universidad, entonces algunos temas se van a repetir, pero muy brevemente, porque traté de hacer como una síntesis. ¿Cuáles son las soluciones actuales que se están planteando frente a esta crisis socioecológica? Y entonces vamos a reconocer que es necesario empezar a promover transformaciones y transiciones un poco más radicales y rápidas. Y acá hay varios como
hay varios marcos conceptuales que nos pueden ayudar, como por ejemplo son las transformaciones adaptativas, las transformaciones sociotécnicas y ahí confundí los términos, las transiciones sociotécnicas y las transformaciones socioecológicas que se han venido como desarrollando a nivel académico hace como 10 años. Y la idea también es un poco hablar de ejemplos de cambios transicionales o transformacionales que se han dado, se están proponiendo, y algunas también propuestas que se hacen desde Latinoamérica, de distintos movimientos sociales, para avanzar, por ejemplo, hacia transiciones post-extractivistas, pensar en un decrecimiento, por ejemplo, avanzar hacia una transición justa, las transiciones energéticas, las distintas transiciones que hay en los distintos sistemas que están empezando a cambiar y que se está como abriendo ese camino para que cambien radicalmente. Entonces, primero, hacer como una revisión de cómo hemos avanzado también en estos años, de llamarlo el problema del cambio climático, ahora hablar de una emergencia climática o una crisis socioambiental. Entonces, hemos pasado de hablar del cambio climático como un fenómeno más o menos súper científico que se refería al aumento de las emisiones de CO2, al aumento, y cómo este aumento de las emisiones influía sobre las temperaturas terrestres, cómo influía sobre los movimientos de estas grandes masas de aire, cómo influían distintos ecosistemas, qué sé yo, pero de una perspectiva bien como apolítica, yo diría, y una ciencia muy poco crítica también, como pensando en la historia de por qué habíamos llegado entonces a tener tales niveles de emisiones de CO2. Entonces ya después, incluso nos demoramos muchísimo, y hay gente que aún no lo acepta, en aceptar que el cambio climático tiene origen antropogénico. Hay gobiernos que no querían firmar los acuerdos internacionales, a último momento lo firmaron, después se salen. Entonces del 2008, yo creo, por ahí, recién se empezó a hablar del cambio climático y las responsabilidades humanas que teníamos en este fenómeno. Y ya después, entonces se empezó a llamar crisis climática para remitir a la urgencia de hacer cosas, porque de las cumbres climáticas que ya llevan como más de 30 años, los cambios no han sido muy, a ver cómo plantearlo, no han sido muy útiles en reducir las emisiones y tampoco en motivar cambios políticos o de la producción en los países. Entonces era necesario también entonces empezar a asumir y aceptar que nos encontramos ante un reto de grandes magnitudes, que nos afecta en muchos aspectos de la vida cotidiana, pero que no solamente somos los responsables de causarlo, sino que lo vamos también a sufrir. Y acá entonces empieza a también visualizarse la dimensión social y la dimensión de la vulnerabilidad de ciertas poblaciones que van a sufrir o que están sufriendo, de hecho, los impactos del cambio climático y que están más vulnerables hacia los riesgos de desastres producidos por el cambio climático. Y esto entonces tiene que ver con reconocer dimensiones geopolíticas, los componentes sociales y ecológicos de un sistema complejo, y empezar a hablar entonces de que hay seres humanos que son más responsables que otros, hay países que son más responsables que otros, hay... hoy abrí el chat, me desconcentré. Lo voy a minimizar. Y bueno, y en general esto tiene que ver entonces no solamente nuestra relación con la naturaleza, de cómo la hemos usado durante estos últimos siglos, sino también en cómo nos hemos relacionado entre nosotros, porque al final estamos asumiendo que ciertas personas van a sufrir más,
y ciertas personas van a sufrir menos, y eso claramente tiene una dimensión ética, política, civilizatoria también de la sociedad que estamos construyendo y que queremos construir. Ahí. Entonces, aquí yo me basé en el cuadrito que hizo la Violeta Rabi, no sé quién tomó su curso, y aquí se lo robé un poco, y le puse un poco de mi cosecha, de cómo llegamos a la crisis socioecológica, y yo diría que hay 3 factores como súper que se repiten, y que son bien fáciles de identificar, que tienen que ver con que hemos tenido una comprensión reduccionista de la naturaleza, tenemos paradigmas de desarrollo orientados a un progreso económico e incluso peor, a un crecimiento económico, y además en los últimos años el mercado globalizado ha aumentado muchísimo y se ha fomentado con diversos tratados de libre comercio, etc. Entonces, primero, la comprensión reduccionista de la naturaleza quiere decir que nosotros en algún momento, en la modernidad específicamente, la naturaleza se separa de la cultura. Y la naturaleza se separa más bien de los seres humanos. Entonces nosotros empezamos a ver la naturaleza desde afuera y la empezamos a estudiar desde afuera. Entonces la ciencia en este tiempo tienen el objetivo de estudiar la naturaleza, conocerla, pero conocerla y estudiarla para transformarla, para que nos sea también útil a nosotros. Las tecnologías, entonces, en ese caso, están marcadas claramente por esta lógica utilitarista, racionalista también, de querer continuamente transformar la naturaleza, y como ya nos dimos cuenta que la hemos transformado demasiado y hemos llegado casi a un colapso, ahora queremos usar la misma tecnología para seguir transformando la naturaleza, pero ahora por bienes buenos, entre comillas. Que nadie sabe si realmente se va a lograr esta como religión tecnocrática de que todo puede ser solucionado con la tecnología, porque claramente esta misma lógica ha sido lo que nos ha traído a esta crisis socioecológica. El segundo tema es la existencia de paradigmas de desarrollo que están orientados al progreso, y que esto viene de la revolución industrial, cuando también se empieza a fomentar la producción en serie o masa de ciertos productos y ciertas mercancías. Cuando nace esta noción de mercancía, aquí está muy relacionado también al capitalismo que se desarrolla en esta época, en la industrialización, en la revolución industrial, y justamente esto viene muy de la mano con el consumo de combustibles fósiles que en esa misma época empiezan a mover las economías. Entonces, acá, por ejemplo, hablamos de que se fomenta desde ahí la industrialización continua de los países basada en combustibles fósiles, y se inventan sistemáticamente nuevas formas de seguir creciendo económicamente como un crecimiento económico ilimitado, cuando en realidad la naturaleza es limitada. Y un tercer aspecto de la crisis socioecológica tiene que ver con el mercado globalizado, que tiene un boom desde de finales de los 80, y que tiene que ver con cómo hemos ido transformando el mundo en una fábrica gigante, en donde ciertos países tenemos determinadas tareas y otros países tienen otras, y hay ciertos países entonces que producen ciertas commodities, los vamos a llamar, mientras hay otros países que son el centro desarrollado que posee el capital y donde se realizan todos los intercambios y el comercio. Entonces acá
cuando hablamos de mercado globalizado nos vamos a referir que hay como dos tipos de países, que van a estar los países como del sur global y los países del norte global. Los países del sur global, Latinoamérica, África, que lo que hacen es proveer de ciertos bienes a los países del norte global, que son los que finalmente manejan el capital. Y acá, ya en la época de los 80 mismo, se criticaba esta dinámica del mercado globalizado, porque se decía que lo que finalmente iba a producir era que cada vez los países pobres iban a ser más pobres y los países ricos iban a ser más ricos. Entonces, como todos estos discursos del subdesarrollo o del vías o países en vía de desarrollo, nunca un país en vía de desarrollo iba a ser desarrollado, porque estas dinámicas de comercio que un país rico le compra a un país pobre iban a promover cada vez más que el capital se fuese acumulando en estos países ricos y se fuese despojando a los países pobres. Y que es algo que tiene que ver mucho con el poder de negociación que tienen estos países, y que ya en la medida en que se van acabando los recursos naturales del país, por ejemplo, en Chile se va acabando el cobre, por ejemplo, empieza a ser un cobre mucho más caro, que nadie lo quiere comprar, después empiezas a destruir muchísimo más la naturaleza, a hacer excavaciones mucho más profundas. Entonces, al final es como un círculo donde cada vez más el país proveedor es más pobre y el país consumidor es más rico. Y esto tiene mucho que ver con lo que vivimos nosotros como latinoamericanos, nuestro extractivismo exacerbado, que está relacionado con este mercado globalizado, y en comprender que van a haber ciertos conflictos distributivos que no van a ser abordados, porque la huella ambiental de producir, y que es algo que se ha denunciado desde hace varios años, de producir, por ejemplo, una palta, no está considerado cuando yo compro la palta en Alemania. No está considerado cuando yo compro, qué sé yo, salmón en China. Entonces, hay una huella que se va dejando continuamente en estos países que se dedican al extractivismo. Y estos tres, yo diría que son como los grandes factores que nos han llevado a la crisis socioecológica y que nos refuerzan que ha sido así porque hay relaciones de poder que han primado entre nosotros como seres humanos y que además se han reflejado en la manera en que nosotros como humanos y humanas tratamos la naturaleza y pensamos la naturaleza. Entonces, como que todo tiene sentido, al menos para mí. A ver, voy a devolverme. Ok, llegamos a la crisis socioecológica, que se llama socioecológica porque tiene estas como dos patitas, la patita social y la patita ecológica o medioambiental, que no pueden separarse por ninguna forma, porque está totalmente imbricada en la forma en la que hemos pensado y la que nos hemos pensado nosotros mismos. Sin embargo, parece que no todos piensan como yo, porque las soluciones que se están promoviendo para salir de la crisis socioecológica son soluciones de acciones individuales, como reciclar, cuidar la energía, andar en bicicleta, cuidar el agua, la eficiencia hídrica, comprarnos cosas eco-friendly, qué sé yo. Y al final esto realmente sirve para inspirar a otro, obviamente, pero no tiene una posición crítica de por qué estamos en esta crisis, básicamente. Y acá yo les puse una charla TED de la Cristian Figueres, que ella participó en la negociación del Acuerdo de París. Entonces ella nos dice, hay una emergencia global y te dan toda la responsabilidad de salvar el planeta,
pero en realidad tú no tienes ningún poder para decidir la trayectoria del mismo. Ves a los gobiernos no hacer nada, y lo único que puedes hacer es entrar en pánico. Y que yo creo que un poco refleja mucho lo que se nos dice. Oye, tú compórtate mejor, ¿cómo vas a andar consumiendo tanta carne o botando tanta basura? Y al final te culpan y te responsabilizan muchísimo de una crisis que en realidad las responsabilidades no solamente son tuyas, y al contrario, hay responsabilidades que son mayores en ciertas empresas, en ciertos estados. Entonces parece súper injusto que a ciertas personas o a ciertos estados se les cargue la carga de algo que no han producido. Y esto es un poco lo que se trata de, lo que se aborda desde la justicia climática, que se llama. Otro tipo de solución son las soluciones tecnológicas, que aquí hay muchísimas tecnologías que han salido. Las energías renovables son un ejemplo de esas, y que básicamente apuestan a que están basadas en que el colapso o la crisis socioambiental tiene que ver con que hay problemas de externalidades que se producen en ciertos procesos industriales. Hay un crecimiento poblacional muy alto, y se quiere seguir perpetuando esa misma forma de producción. Entonces, se ha tratado mucho de promover nuevas tecnologías, qué sé yo, implementar nuevos filtros en ciertas máquinas. Y esto viene de la modernización ecológica, que se llama, que busca un mejoramiento ambiental, pero no renuncia obviamente al progreso económico. Entonces quiere un win-win, le puse acá, de manera que nosotros podamos seguir creciendo, pero ahora tenemos que utilizar nuevas tecnologías más limpias. Entonces estas nuevas tecnologías van a fomentar nuevas inversiones, nuevos mercados, qué sé yo. Entonces pero es un mismo mercado y el mismo capitalismo, pero con otras tecnologías. Y acá hay dos problemas. Hay dos problemas. El primero es que no necesariamente la promoción de la ecoeficiencia va a motivar un consumo menor de recursos naturales. Y de hecho acá Jevons lo estudió súper bien, que habla de que, por ejemplo, nosotros podemos aumentar la eficiencia en el uso de un recurso, es decir, generando lo mismo pero más barato. Lo que va a pasar es que como nosotros lo estamos, o sea, como el recurso ahora va a ser más barato, nosotros vamos a aumentar la intensidad de uso por cada persona, o en el caso de que ese bien sea compartido con otro, va a aumentar el acceso a otras personas que tengan opción a ese recurso. ¿Se entiende? Y lo que al final va a pasar es que no se va a reducir el consumo, sino que al contrario, se va a producir como un efecto rebote en el que el consumo va a aumentar. Y esto ocurre mucho, bueno, en muchos ámbitos, por ejemplo, en temas hídricos, en temas energéticos también. En el caso hídrico, tenemos como esta ley de riego eficiente que se promueve desde el INDAP, que te dice ya, ok, promovamos riego tecnificado, promovamos nuevas técnicas de riego, pero lo que pasa es que en realidad esos agricultores lo que hacen con esa agua que sobra no la dejan de usar, sino lo que hacen es plantar más, por una parte, o incluso hay casos en que esos derechos de agua que no son utilizados porque ahora se implementó riego tecnificado, se venden a otra persona que quiere tener un derecho de agua y para otros usos, incluso uso minero, qué sé yo. Entonces, como a la larga, no se disminuye el consumo de agua. Y en el caso de la energía, por ejemplo, para tomar agüita. En el caso de la energía, pasa que
se promueven políticas de eficiencia energética en el hogar, pero lo que ocurre a veces en los hogares es que tú al ver consumir menos energía, lo que haces es que compras o instalas nuevos aparatos de consumo energético en tu casa. Entonces al final la cuenta de la luz, en este caso, nunca baja, pero tú tienes más energía en tu casa. Pero a fin de cuentas el consumo del recurso de energía no disminuye jamás. Y bueno, y el segundo problema es lo que yo les decía, que estamos hablando como de un capitalismo reformista, pero donde nuevamente las empresas, porque obviamente son súper ágiles, se apropian de esos mercados. Entonces, en el caso de Chile, por ejemplo, nosotros vamos a tener empresas grandes como Engie, AES Gener, Colbún, otras, que son ahora dueñas de las centrales solares, son ahora dueñas de las centrales eólicas, son dueñas de las grandes hidroeléctricas. Entonces, esta dinámica entre que hay grandes empresas que tienen un poder de negociación mayor en la sociedad y que le habíamos dicho que era uno de los factores de la crisis socioambiental porque va aumentando la desigualdad social y la desigualdad en el acceso a recursos de ciertas personas, se va a seguir perpetuando, sea tecnología limpia o tecnología sucia. Y la estamos abordando también con muchas políticas ambientales globales. Y acá yo le puse una foto de la COP25, que fue la COP más larga de todas las COP de negociaciones, la negociación más larga de todas las COP, y donde se demoró muchísimo porque los países no se podían poner de acuerdo entre aceptar el artículo 6 que promueve el mecanismo de un mercado de carbono o no. Al final no se llegó a acuerdo y como tenían que terminar la cumbre, tuvieron que terminarla y se pospuso esa decisión porque habían países que querían implementar el mercado de carbono, es decir, como comprarle como bonos a ciertos países con mitigación y que se emitieran en otras partes del mundo, y otros países que no querían. Y esto entonces tiene que ver mucho con que las políticas ambientales globales están basadas en una buena gobernanza, yo le puse acá como entre comillas, y enfocada en una mejor planificación y gestión ambiental para alcanzar el desarrollo sostenible. Entonces, lo que buscan es llegar a consensos entre los miembros. Es súper difícil llegar a consenso, convencer a alguien, y si no se llega a consenso, entonces eso no se da. Como ese tipo como de democracia y de toma de decisiones en esos ámbitos. Y bueno, y como tiene como fin último alcanzar el desarrollo sostenible, yo creo que, bueno, voy a hacer como un mini paréntesis. El desarrollo sostenible también es un concepto que ha estado criticado, no necesariamente en los últimos años, yo creo que hace harto tiempo atrás, y que tiene que ver con que el desarrollo sostenible al final lo que promueve es eso, es no dejar de crecer, porque el desarrollo es casi que un sinónimo en estos tiempos de crecimiento, se tiende a pensar así, pero que tenemos que compatibilizar el crecimiento económico, ambiental y social. Sin embargo, eso no es posible necesariamente alcanzar un desarrollo sostenible. Hay varios autores que plantean que el desarrollo sostenible como que no se va a alcanzar nunca, porque es casi que una utopía y que más encima es un concepto que está muy vacío de significado porque para cada país es distinto la sostenibilidad o cómo se entiende la sostenibilidad. Entonces, un poco pensar en políticas ambientales tan globales y pensando en una cierta trayectoria de desarrollo que queremos como planeta, lleva a estos conflictos entre que no nos podamos poner de acuerdo. Entonces llevamos 25 años
sin avances significativos para paliar el cambio climático, la crisis climática y la crisis socioecológica. Y esto tiene que ver con que la nueva política no debe tener como único objetivo el de salvar el planeta, sino crear una sociedad verde, ecológica y una alternativa política de base. Y esto es algo que lo han desarrollado mucho como los académicos que hablan de la ecología social o hablan de la ecología política, donde no se puede solamente apuntar a un desarrollo sostenible si es que este desarrollo no está cargado de contenido y no es algo político que viene desde las bases. Entonces, estas tres soluciones que yo les decía recién no son suficientes, llevamos mucho tiempo apostando por las mismas, que son las mismas que nos han llevado a la crisis, e incluso pueden convertirse ahora en falsas soluciones. Y aquí venían los discursos de la sostenibilidad. Bueno, lo que yo les decía recién, hay crítica a los discursos de sostenibilidad y más aún del desarrollo sostenible, que cada vez se transforman más en un concepto vacío y que según muchos autores, sobre todo como latinoamericanos, requiere resignificarse y situarse territorialmente. Quizá ya es mejor hablar de buen vivir o hablar de bienestar y no necesariamente de sustentabilidad o de sostenibilidad como si eso ya per se trajera algo bueno, fuera algo bueno, porque no necesariamente es así. Aquí también hay como una discusión que se da entre sostenibilidad y sustentabilidad, que la sostenibilidad, algunos plantean que la sostenibilidad no necesariamente es sustentable, porque la sostenibilidad se refiere a un sistema que se puede sostener por sí solo, pero no que tiene condiciones justas para el desarrollo de toda la sociedad. En cambio, la sustentabilidad sí se supone que debiese abordar esos temas, de pensar en un desarrollo equitativo, equilibrado, por ejemplo, pero eso no está bien zanjado. Acá en español lo que más se usa es sustentabilidad, y de hecho acá Gudinas hace como en este intento de significar qué es la sustentabilidad al final, porque y ahora como que todo es sustentable, pues minería sustentable, el qué sé yo, hay todo sustentable, eco-friendly, etcétera. Y Budino entonces hace como esta clasificación de 4 tipos de sustentabilidad. Y primero está la insustentabilidad, situación dominante en la actualidad donde no se incorpora en forma sustantiva una dimensión ambiental. Persisten las metas de crecimiento económico, se percibe el lucro y la competitividad, se alienta la artificiación del ambiente y se rechazan los límites ecológicos. Es una ideología del progreso como la que actualmente predomina. Después viene la sustentabilidad, que corresponde a que a estos paradigmas de crecimiento y de desarrollo le metemos como esta parte ambiental. Entonces ahora hablamos de crecimiento económico, desarrollo social y desarrollo o conservación ambiental. Y dentro de la sustentabilidad podemos encontrar tres tipos. La sustentabilidad débil, que acá, por ejemplo, tenemos la ciencia de la economía ambiental, tratamos de valorizar ciertas funciones o ciertos servicios ecosistémicos, ponerle precio, ver si se puede transar en un mercado. ¿Podemos transar el CO2 o no? ¿Podemos transar el servicio ecosistémico de un bosque? Ya, ¿cuánto vale un bosque si es que lo tuviéramos que conservar? ¿Cuánto vale? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién no? Eso es como sustentabilidad débil. La sustentabilidad fuerte tiene que ver con criticar un poco más estos discursos de progreso. Tiene un enfoque técnico-político, aquí también se trata de implementar nuevas tecnologías, lo que yo les decía, y ya después como otro tipo, y como el más avanzado, diría yo, hablamos de la sustentabilidad súper fuerte,
y que es una crítica sustantiva a la ideología del progreso, búsqueda de nuevos estilos de desarrollo, concepto de patrimonio natural, la ética de los valores propios de la naturaleza, los derechos de la naturaleza, y ya claramente acá el enfoque político y social que se le asocia a la crisis es mucho más. Y las transiciones y transformaciones, yo diría que se marcan en esto, o apuntan a una sustentabilidad súper fuerte, más radical, más rápida, más de quebrar esquemas. Ya, otro problema que tenemos actualmente con las soluciones que se están implementando es el peligro de que podamos llegar a tener acciones ecofascistas. Y esto tiene que ver con que no, el desdén, o empezar como a decir, oh, el ser humano en general somos una plaga en el planeta, necesitamos desaparecer, extinguirnos. Al final, ese discurso lo que genera es que para controlar el virus, por ejemplo, y que es algo que pasa mucho con el coronavirus, se empiezan como a generar estos gérmenes de que no podemos reproducirnos tanto, no puede haber tanta población en el planeta, y cómo controlamos entonces la población. Vamos a hacer que se mueran ciertas personas y ciertos otros no van a morir, y hay como un control, empieza entonces como un germen de control social muy alto. Y que, por ejemplo, en el caso del coronavirus es algo que ha motivado esto. Varios gobiernos, con el motivo de querer controlar el virus, quieren controlar a la población, y hemos visto muchos ejemplos de hipervigilancia estatal, negación de derechos, estado de excepción. Se promueven políticas, por ejemplo, de migrantes, de que no pueden llegar nuevos migrantes. Entonces, un poco basado en este discurso de que somos demasiados y de que el ser humano está causando demasiados estragos, hay algunos movimientos de ultraderecha que con bases ecológicas tratan de controlar más a la población. Y bueno, y deja fuera temas de justicia climática, porque no todos los seres humanos ni todas las sociedades somos iguales, y por lo tanto todos tenemos diferentes niveles de responsabilidad frente a la crisis. Entonces no podemos decir ya tenemos que extinguirnos todos, porque eso invisibiliza que hay ciertas personas que son más responsables que otras. Entonces tú no le puedes como exigir a alguien que se haga cargo o que se mate, que no tenga hijos, por ejemplo, cuando en realidad son otros los responsables que tienen que hacer más acciones. Aquí yo puse una foto del Club de Roma, que él como los que plantearon los límites del crecimiento, y que digamos que fueron como uno de los primeros que hablaron de que no podíamos tener un crecimiento ilimitado y que habían ciertas restricciones que tienen que ver con cuánta población somos, el consumo de recursos, y algunas personas interpretan esto como algo neomalthusiano y de que tenemos que controlar la población. Entonces, que ahora ya lo que tenemos que hacer es tener políticas de control de natalidad, etcétera, etcétera. Pero eso no es, y como yo les decía recién, deja fuera temas de justicia. Porque ahí empezamos a discutir quiénes deben vivir, quiénes deben morir, etcétera. Y lo otro es que necesitamos pensar distinto. Estamos enfrancados, acá yo les puse una foto de Enrique Leff, que él habla como de esta racionalidad ambiental, y menciona que estamos como enjaulados en una racionalidad economicista e instrumental, que forjó la modernidad, y esta visión de naturaleza e ideas como progreso, desarrollo, individuo, propiedad, olvida nociones como la diversidad, la multiplicidad, la heterogeneidad de visiones, y lo que necesitamos entonces es comenzar a pensar o desarrollar una racionalidad ambiental que reconozca distintas temporalidades, distintas especificidades, la diversidad cultural, la equidad social y nuevos saberes, en definitiva.
y que esto es lo único que nos va a permitir como superar esta crisis civilizatoria. Tenemos que hacer una transformación cultural. Y hoy que hablé harto, son las 7:30. Y bueno, y un poco con esta como primera parte de la crisis socioambiental, cuáles son las razones de esta crisis, cuáles son las soluciones y malas soluciones que se han planteado, es que aparece la necesidad de tener transformaciones y transiciones como una necesidad, una urgencia, algo que como que uno le empieza como a sentir, no, esto no es suficiente, necesitamos hacer más. Y hay algunos como propuestas, que yo creo que acá son como 3 grandes propuestas que tienen como un marco conceptual, metodológico, hay estudios como en todo el mundo, y que tienen que ver con las transiciones, las propuestas de transiciones sociotécnicas, las transformaciones socioecológicas y la adaptación transformativa. Estas son 3 tipos de propuestas que, si bien son súper, como, han sido pensadas desde como de países de Europa, y no cualquier país de Europa, sino como Dinamarca, Suecia, como los países más europeos. Acá en Latinoamérica también se han pensado bastantes propuestas de transiciones, transiciones socioecológicas, transiciones, la transición justa, hay como todo un discurso sindical muy fuerte, las transiciones post-extractivistas que tenemos que tener. Entonces, hay propuestas, hay propuestas. La cosa es cómo nos podemos articular con estas propuestas. Y yo creo que ahí podríamos dejar como una primera parte, Amanda, y hacer como una ¿Sí? mini ronda de preguntas. Sí, súper. ¿Se escucha? Entonces Sí. dejamos una mini ronda de preguntas ahora. Igual la clase es hasta las 8 para que consideres eso. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario, me puede avisar y yo le doy la palabra, le activo el micrófono, o puede escribirlo por el chat y yo lo leo. Igual, Claudia, te cuento que se ha una discusión súper interesante en el chat. Así que muy interesante también eso. Reviso. Igual es bien largo, No como que desde el inicio. ¿Pregunta? Si es que no hay preguntas, yo anoté algunas que surgieron durante el transcurso de la clase. Por ejemplo, sí. Igual con la discusión del chat, no sé, no he leído y después lo puedo leer si es que se graba, no sé. Pero la idea es esta, yo creo que un poco empezar como a criticar ciertas cosas, a pensar como, ay, quizás esto no es tan bueno, pero quizás sí es bueno, y ya después como cuando tenemos como esta visión crítica, podemos salir de ciertos paradigmas que llevamos como muchos años como replicando y pensando que son buenos en sí mismos. Claro. Ahí ya va a haber Surgió una pregunta por el chat, si pudieran explicar sobre las transiciones y transformaciones, por favor. Es lo que viene ahora. Ah, ya. Y si no, tengo otras preguntas que anoté, que era, por ejemplo, al principio, ¿cuáles son las 4 empresas de termoeléctrica más grandes en Chile, creo, algo así? ¿Cómo se podría incentivar a descentralizar fuentes de energía en Chile? Profundizar en la definición del concepto de tecnocráticas o tecnocracia. ¿A qué se refiere la economía como un sistema cerrado? Esas son algunas como preguntas que saqué durante el chat. Acá hay otra pregunta. ¿Qué opinas de la reactivación económica que se ha propuesto desde varios sectores? Tengo mis dudas, sin embargo prefiero que exista esta posibilidad. A nada. Claro. Ya, no las anoté todas, pero ya, las 4 centrales son Enel, Engie, Colbún y AES-Gener. Sobre el tema de cómo se puede promover una energía más descentralizada, yo creo que esa es una transformación, por ejemplo. Esa es una transformación de la manera en que pensamos en la energía y cómo la podríamos hacer, por ejemplo, y eso va a implicar
que tengamos que hacer cambios normativos, porque actualmente hay muchas trabas para armar cooperativas, o que la misma gente ponga cierto sistema, ya sea como de cierto sistema solar o cierta tecnología en sus viviendas. Hay muchas trabas legales que hay y que se tiene que modificar, y que eso no se va a hacer por arte de magia, porque se tiene que demandar también. Eso. ¿Qué era? Otra pregunta que surgió fue, te digo al tiro, profundizar sobre la definición del concepto tecnocráticas o tecnocracia. No recuerdo también muy bien, pero en comienzo habías dicho... Sí, es un poco como que en este discurso de que creemos ciegamente en las tecnologías y de que las tecnologías son capaces de solucionar cualquier cosa, y de que hay una fe muy grande en que las tecnologías que vienen pueden ser mejor que las que hay ahora, y que son buenas en sí mismas, solamente por existir, pero no necesariamente, y que es lo que yo decía, las tecnologías son buenas en sí mismas, las tecnologías limpias, las tecnologías renovables, porque también se tienen que analizar aspectos territoriales o sociales de estas. Y el tema de la reactivación, ahí me acordé. Sí. Sí, hay Y surgieron muchísimas. otras preguntas más por el chat, así que después te las leo. Sí, hay muchísimas propuestas, o sea, tenemos la propuesta de reactivación económica que hicieron como en este acuerdo entre la oposición y el gobierno. Hay una propuesta de reactivación que se hicieron los gremios empresariales. Hay propuestas de reactivación que tiene la sociedad civil desde el SCAC, por ejemplo. Hay propuestas de reactivación que tiene espacio público, o sea, que promovió espacio público. Entonces está el Green New Deal, que viene como de Europa. Entonces hay muchas propuestas, y yo lo dejaría ahí, porque yo creo que es importante reconocer que hay muchas, y que entonces uno puede, por ejemplo, si a ti no te gusta una, que por ejemplo a mí no me gusta mucho la de la oposición gobierno, porque no tiene temas ambientales fuertes de protección. Tú tienes la experiencia de otras organizaciones u otros países que están proponiendo cosas diferentes. Y eso sirve también para hacer el comparado y decir, oye, pero ¿por qué tú estás proponiendo esto si hay otros países que están diciendo esto? ¿Por qué no lo hacemos acá también, por ejemplo? Entonces, eso, yo invito a leer como todas las propuestas. Hay una latinoamericana que promueve SBAMPA, que un poco va como en esa línea y que habla de las transformaciones. Entonces, si pueden ahí, o quizá yo les puedo mandar el link para que la lean. Y que es diametralmente distinta, obviamente, a la propuesta de activación económica del gobierno y la oposición. Súper. Voy a seguir leyendo algunas dudas que surgen. Disculpando la ignorancia, ¿las empresas de extracción minera e hídrica son estatales pero bajo una concesión privada? ¿Cómo funciona eso? ¿El Estado en definitiva no puede crear límites o regular su actuar? No, depende. Hay algunas empresas mineras que son privadas y otras empresas que son estatales, o sea, Codelco, por ejemplo. Y el Estado, y ahí tenemos, por ejemplo, los límites que le pone el Estado ya sea empresas estatales o empresas privadas, a la forma en la que estas operan. Que tiene que ver en el caso de los privados mucho con que la propiedad privada es muy importante acá en el país. Y en el caso, por ejemplo, de empresas estatales, tenemos la complejidad de que el Estado no quiere mucho ponerle normativa a las empresas estatales, porque son empresas justamente del Estado que no quieren afectar su funcionamiento. Perfecto. Y eso, bueno, y ahí después ya en detalle de quién es la propiedad, eso, pero ya después, por ejemplo, tenemos concesiones mineras, que no es lo mismo que una explotación minera. En el caso de agua hay concesiones para
empresas sanitarias, por ejemplo, pero las empresas sanitarias son de propiedad privada, pero tienen una concesión para el uso, para su servicio. Entonces, como un poco difuso ahí los límites. No, no difuso, al contrario, son muy claros. Pero hay mucha complejidad entre la propiedad de una empresa y lo que puede hacer esa empresa con un recurso natural. Perfecto. Otra pregunta acá, ¿crees que con la pandemia y confinamiento y la necesidad de abordar la alimentación desde lo local, se puede propiciar una transformación en el modelo agrícola hacia alternativas como la agroecología y o soberanía alimentaria como política pública? Sí, pues, podría ser, pero también no podría ser. Va a depender de la forma en la que las comunidades se organizan y la forma como en contraposición de que el Estado implemente políticas. Porque lo que yo les decía, también tenemos este riesgo del ecofascismo en que después de la pandemia se plantea que incluso puede ser peor que ahora. Entonces puede haber un mayor control estatal, un mayor control sobre la población. Entonces, yo creo que no está bien claro qué es lo que va a pasar después de la pandemia, porque vamos a tener como dos o varios intereses de la sociedad, del Estado, de las empresas que van a querer emprender sus propias transformaciones. Entonces va a estar como en un momento en el que tenemos que proponer y actuar como súper rápido como ciudadanía, yo creo, si es que queremos que esas soluciones se lleven a cabo. Súper. Y aquí igual súper relacionado con esa pregunta Y y yo con la creo que respuesta. quizás la próxima... Ah, chuta. No, dale nomás. ¿Mm? Sí, yo creo que la próxima clase podemos hacer podemos hablar como de la agroecología o de ciertas propuestas que están emergiendo como en este marco como de las transformaciones. Lo voy a anotar, como para andar más. Genial. Porque hay Y varias propuestas que como de organización, sí. te tinca que sigamos porque igual como quedan casi Y yo 50 creo que ahí, ¿o no? minutos, 15 minutos, perdón, Sí, me tinca. de clase, para que alcancemos también a hacer algunas dudas finales. Me tinca. Ya, No súper. sé si soy yo la que me corto o No, te escucho súper bien. sí, Quizás soy yo. Así ya, que sigamos nomás. me Yo te aviso tinca. con el tiempo. Y ya, pues entonces ahora lo que les voy a mostrar son como dos grandes conceptos, que son las transiciones. ¿Se escucha? Sí, se ¿Sí? escucha. Que son las transformaciones, las transiciones sociotécnicas y la adaptación transformativa. ¿Sí? Sí, todo bien, se escucha bien. Ya. Entonces, primero, la adaptación adaptativa. Y acá yo me puse como un poco que vi Dark el fin de semana. Entonces puse el futuro es una opción. En el sentido de que tendemos a pensar de que estamos como destinados como al colapso climático, y yo aquí haría como el punto en el que no necesariamente estamos destinados al colapso, porque hay muchos, y desde el IPCC hay modelos. Entonces tenemos modelos pesimistas, modelos optimistas, modelos como neutrales, qué sé yo, y no nos podemos como resignar a que el futuro va a ser de cierta manera, y lo único que podemos hacer frente al futuro, que va a ser de una cierta forma, es adaptarnos. Porque lo que pasa ahí, y que lo voy a decir después, es que perdemos como nuestra capacidad de criticar o de transformar o de movilizarnos, porque nos paralizamos y queremos como adecuarnos a la realidad y queremos decir, ya, ok, ¿cómo sobrevivo hasta esta catástrofe? Y nos paraliza. Entonces, es como importante seguir pensando que el futuro es una opción y tener como esa posición, no necesariamente optimista, sino esa posición como proactiva, de querer hacer cambios y de querer entonces transformar las cosas. Porque si no transformamos, ahí sí que el futuro va a ser
una cierta manera nomás. Y acá entonces hay como una crítica a los conceptos de adaptación y mitigación clásica que se vienen planteando desde hace harto años. Aquí la mitigación hablamos de reducir emisiones, como toda la estrategia y las acciones que se ocupan para reducir emisiones, y la adaptación son todas como las políticas que se requieren para cambiar procesos, prácticas y estructuras para reducir los daños y o aprovechar oportunidades asociadas al cambio climático. Y hay una crítica como súper clara como a estos dos paradigmas principalmente de adaptación, que tiene que ver en que en vez de contestar con una crítica o contestar con una propuesta, lo que hacemos es intentar acomodarnos al cambio. Y que algunas personas dicen que esto es claramente parte como de todo un discurso que básicamente busca que nosotros nos adaptemos y no critiquemos y no nos movilicemos, sino que aceptemos la realidad tal y como es. Y acá, si bien Paulo Freire nos habla como de temas ambientales, o directamente como de la crisis, sí habla del tema de la educación y de cómo vamos creando como seres humanos que no son capaces de criticar. Y Paulo Freire dice, un ser humano bien adaptado es aquel que no, y eso dice sobre la adaptación, es aquel que no problematiza los cambios a los que se está adaptando. Por el contrario, acepta la realidad tal y como es y se adapta para su sobrevivencia. Y que por lo tanto entonces el discurso de la adaptación y de prepararte para vivir en la sociedad es un discurso negador de la humanización, de cuya responsabilidad no podemos eximirnos. Entonces, de esta como crítica de la adaptación como promoción de un status quo que invisibiliza como ciertas problemáticas locales o ciertas críticas también hacia un sistema como que nos ha llevado a esta crisis, es que aparece la transformación. Y que si bien la transformación, yo acá les voy a mostrar como un concepto bien, también más o menos dentro como de este status quo, pero que trata dentro de esto movilizar y plantear nuevas soluciones. Y de hecho, el 2015 recién se propuso esta transformación como una propuesta de acción frente al cambio climático. Además de la adaptación y además de la mitigación, tenemos y debemos promover las transformaciones. Y que para promover las transformaciones, después yo les puedo mandar el PowerPoint como para no atrasarme por el tema de la hora, pero para promover las transformaciones lo que tenemos que hacer es cambiar mentalidades inhibidoras, abrir espacios para imaginar lo inimaginable y pensar más allá. Y más que cambios tecnológicos y políticos, también tenemos que hacer cambios profundos en la economía, las sociedades y el comportamiento para lograr modificaciones rápidas a gran escala. Y esto entonces va a incluir no solamente como cambios lineales o incrementales, que es lo que propone la mitigación y la adaptación, sino como cambios como avanzar hacia un sistema nuevo, lo cual es súper interesante que el mismo IPCC y como todos estos organismos internacionales lo estén proponiendo desde ya, porque ya es como algo disruptivo y muy diferente a lo que se proponía de mitigación y adaptación tradicional. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos encontrarnos con tres tipos como de respuestas de las políticas públicas a los cambios climáticos: la resistencia, los ajustes incrementales y la transformación. La resistencia podríamos hablar como de actividades business as usual y que tienen que ver, por ejemplo, mucho con adaptarnos a la sequía, construyendo nuevos embalses, proponiendo la carretera hídrica, que son como propuestas para afrontar el cambio climático, pero que claramente se resisten a cambiar un ápice del sistema. Los ajustes incrementales habla de pequeños cambios que fomentan la flexibilidad y la satisfacción, manteniendo la integridad del sistema. Y acá yo creo que estamos como en la adaptación y mitigación tradicional. Son como pequeñas propuestas, pequeñas adaptaciones en la política, en las normas, en las acciones, pero que, como lo dije antes, no son suficientes porque
nos tendemos como a conformar con eso y no criticamos, ¿no? Como no aparece nuestro espíritu crítico, movilizador. Y la transformación, estamos hablando de cambios fundamentales en la funcionalidad de los sistemas y que puede desequilibrar por un momento los sistemas, pero que después necesitamos volver a un nuevo equilibrio, no al mismo que teníamos antes, pero a un nuevo equilibrio. Y que uno de los grandes riesgos de las transformaciones es el riesgo de la inestabilidad, que se mantenga y de cómo repartimos esa inestabilidad en las distintas partes de la sociedad. Porque no pueden pagar, no por querer hacer una transformación, la inestabilidad la tienen que pagar como las poblaciones más vulnerables, que es algo que se menciona a veces. Y bueno, voy a saltar esta, pero un poco lo que plantean es que nosotros deberíamos, no necesariamente una es mejor que la otra, el IPCC dice eso, yo creo que sí hay algunas que son mejores, o sea, apunto por la transformación porque algo que todavía como que no lo hemos intentado mucho, entonces tiene mucha potencialidad, pero que tenemos que ver cómo vamos mezclando distintas acciones de ajuste incremental, transformaciones, cómo las acciones de resistencia se van conformando en este entramado de acciones que se toman. Eso como con las transiciones, o sea, con las transformaciones que se proponen además de la mitigación y adaptación, que viene desde una propuesta para enfrentar el cambio climático. Después vamos a tener las propuestas de transiciones sociotécnicas. Y las transiciones sociotécnicas, aquí a diferencia de las transformaciones, se enfoca mucho en las tecnologías y en cómo las nuevas tecnologías son capaces de adaptarse como al entramado social donde se quieren instalar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener tecnología, yo puse varias como más sustentables, de autos eléctricos, luces LED, eficiencia energética industrial, biocombustibles, qué sé yo, pero que esas tecnologías necesitamos, no necesitamos como, no pueden llegar e instalarse, sino que hay un entramado social que tiene que adaptarse a ellas. Y eso es lo que hace que no necesariamente sean buenas per se, sino que van a ser buenas en distintos contextos y en distintas situaciones. Súper, Claudia, estamos como en la hora. Sí, ¿voy a mostrar la última, puede ser? Sí, obvio, no, sí, solo para avisarte. Sí. Ya. Ya, a ver. Ya, entonces lo que yo les decía un poco de las transiciones sociotécnicas están súper enfocadas en las tecnologías y en cómo ciertos sistemas tienen que hacer cambios súper radicales para adaptarse a nuevas tecnologías, transformándose necesariamente en nuevos sistemas. Por ejemplo, han habido históricamente hartas transiciones sociotécnicas, no todas de la sustentabilidad, por supuesto, que tiene que ver con el alcantarillado. Imaginemos. Entonces, cuando empezamos a pensar como en toda esta red de agua que va por debajo de las ciudades, eso claramente no era solamente un cambio tecnológico. Implicaba nuevas formas de, por ejemplo, de higiene de la población, como la gente tenía que acostumbrarse a utilizar nueva infraestructura, ya dejar de hacer ciertas cosas, cómo eso impactó en temas de salud, salubridad. Entonces, y cómo hay como varios papers que hablan de la historia y que no escucharon a ciertos científicos, pero a otros sí. En ciertas ciudades funcionó pésimo, en ciertas ciudades funcionó bien. Entonces, ahí hay como un ejemplo de transiciones. Yo diría que otra transición como muy famosa, muy como generalizada, es el tema de la agricultura como extensiva, intensiva, y lo agro, ¿cómo se llama? Los organismos genéticamente modificados y todos los fertilizantes y todas esas nuevas formas de hacer agricultura que es distinta a la agricultura familiar, pero que cada vez está tomando mucho más, o tomó mucho alcance. Ahora ya está como en retro, se proponen nuevas formas y se están como reactivando movimientos, pero eso sí fue una transición que modificó familias, modificó la gente que vivía en el campo, la gente que vivía en la ciudad, entonces tienen impacto.
Y ahora una transición sociotécnica importante es la de la energía renovable, que es probable que ocurra lo mismo, po. No necesariamente van a funcionar bien en todas partes. Y acá la última figurita es de cómo se vincularía un poco como las transiciones o los sistemas sociotécnicos con los sistemas más socioecológicos, que es lo que proponen las transformaciones. Entonces, por ejemplo, podemos tener varios sistemas sociotécnicos como régimen que son súper estables y súper estructurados y que van a cambiar de uno a otro. 1, 2, 3, 4. Y que en estos cambios, estas trayectorias, se fomenta la resiliencia del sistema completo socioecológico y empezamos a hablar de una transformación. Entonces nosotros pasamos de una tecnología sucia a una tecnología limpia, y eso va a implicar necesariamente una transformación social. Y visto como desde otra mirada, o sea, es la misma mirada, pero como desde otro enfoque, damos vuelta como en la figurita que está en 3D, se supone. Podemos tener distintos sistemas socioecológicos en distintos lugares, porque estos son muy territorializados, porque son distintos, y que van a ser parte de un mismo sistema sociotécnico. Entonces las transiciones van a buscar avanzar desde un estado de un sistema socioecológico 1 a un sistema socioecológico 2, y ahí van a requerirse cambios tecnológicos, muchos cambios que necesitan ser gestionados. Y eso como a nivel como conceptual. La próxima semana mi idea es como ver ejemplos de distintas transiciones y transformaciones. Súper, Claudia, no sé si dejamos como unos minutos para algunas últimas preguntas y luego damos por terminado, considerando que ya estamos en el tiempo. Unas ¿Sí? 2 preguntas, no sé. Sí, yo tengo tiempo. Ya, entonces, ¿les parece unas, 3 preguntas? Si quieren la pueden escribir por el chat o pueden hablarla. Bueno, hay algunos que están retirando, que se han tenido que retirar. Bueno, al parecer... Yo creo que no dejemos preguntas. Por ejemplo, acá apareció una. Dejemos esta y damos por finalizado el curso. ¿Cómo funciona eso del bono verde? ¿Los países venden sus emisiones de CO2? Estoy medio perdida. Se quiere hacer, todavía no ocurre, por si acaso, pero se quiere proponer un poco de que ciertos países puedan financiar iniciativas de mitigación en otros países y que eso sirva para disminuir sirva como para disminuir lo que se contabiliza en el país que paga el otro país por ejemplo, plantar árboles. Entonces, por ejemplo, yo, Estados Unidos, voy a gastar cierta cantidad de dinero en reforestar la Patagonia, ya no sé, en la Patagonia. Reforestar la Araucanía, porque generalmente la reforestación la van a querer hacer con pinos, además, más encima, para más remate. Y eso va a servir para que cuando me cuenten las emisiones de gases de efecto invernadero que tengo yo como Estados Unidos, tenga menos, porque se supone que mitigue. Pero el problema de eso es que no están mitigando en el mismo país, pues. Entonces, lo que ocurre es que las emisiones, si bien estamos hablando de emisiones globales, los impactos de las emisiones globales no solamente son como mundiales, sino que están súper territorializados. Es como, por ejemplo, acá. Si en una termoeléctrica de carbono en Puchuncaví quisiera reforestar en Coquimbo, eso no va a disminuir los impactos de la gente que vive en Puchuncaví. Entonces no van a disminuir los impactos locales. Entonces es como una de las grandes críticas que se hace como a este mercado de transacciones de bonos de carbono. Estoy en silencio. Perfecto. Bueno, yo creo que vamos a cerrar ya la clase, porque igual
muchos se han estado saliendo y porque ya estamos pasados en la hora, dijeron si es que podías después, nosotros vamos a mandar el PowerPoint si es que si es que no hay problema para ti, después nos ponemos en contacto contigo para pedírtelo, Sí. pero decían si es que podías agregar como la bibliografía o si es que estaba la bibliografía en el PowerPoint, entonces sería genial Ah, ya. poder considerar eso. Bueno, todos, muy buena la clase, todos también están comentando acá por el chat. De verdad, muchas gracias, Claudia. Estuvo muy Qué bueno que les interesante gustó. y también súper interesante que se haya dado una discusión en el chat en cada como temática que fue surgiendo. ¿Yo puedo ver eso después o no? Creo que sí, Interesaría. podemos solicitar, como podemos bajar como los documentos del chat. Sí se Bacán. puede. Si quieres ahí internamente Gracias. podemos comunicarnos respecto a eso. Quería recordarles que, bueno, esta es la primera sesión de esta clase, de este curso, perdón. Después va a haber otra, no tengo muy bien clara la fecha. ¿Tú, Claudia, la tienes? ¿Cómo? ¿La fecha de la próxima sesión? Sí, el próximo El miércoles. próximo miércoles, muchas gracias. Que me ha tocado moderar muchos cursos, entonces ya estoy como un poco traspapelada. Pero les quería recordar que entonces el próximo miércoles, en la próxima sesión, que sería la última, nosotros vamos a enviar una encuesta de evaluación, en la cual es súper importante que todas y todos puedan contestarla porque nos va a permitir seguir mejorando y perfeccionando esta iniciativa y también conocer como sus opiniones y, bueno, percepciones frente a lo que ha sido la clase y el curso, la universidad en general, y también para ver el tema de la asistencia, porque muchos quizás van a optar por este certificado que vamos a entregar al final de la universidad. Entonces, eso, gracias a todos y a todas por haberse quedado hasta tan tarde en esta clase. Gracias a Claudia Fuentes por haber dado esta clase muy, muy interesante y atingente a lo que estamos viviendo hoy en día. No solo a la discusión nacional, sino también a la discusión climática que se nos viene y a la discusión social, sobre todo de todo el tema de la post-pandemia, que va a ser súper fuerte. Eso, muchas gracias y vamos a dar por finalizada la clase entonces y nos vemos el próximo miércoles en la próxima sesión. Muchas gracias a todos y a todas. Chao. Gracias. Chao. Cuídense.